ahora sí que como dijo Henry Ford, si piensas que no puedes y si piensas que puedes, también estás en lo correcto. Igual con esto, sí. Si tú no conoces tus números, nadie te va a tomar en serio como empresaria. Nadie. Te juro, yo no tenía gente, o sea, rotación a morir en su momento, no podía pagar. Y volteo y dije, ¿por qué chingados soy emprendedor, güey? ¿Por qué por ir emprendedor? O sea, a veces eso mismo te da para abajo, pero cuando vas escalando poco a poco sin perder el feeling de lo que quieres buscar, sin perder la visión, vas a que decir. Bienvenidos a Negocios con Visión. Estamos muy emocionados porque este es nuestro primer capítulo. Esta es una comunidad de emprendedores para empresarios e emprendedores que ya tienen negocio, pero también hay quien quiere. Y bueno, estoy muy emocionado con Sandra Muñoz, con Daniel Campos. Muchas gracias. Nosotros somos una comunidad de emprendedores juntos y faltan otros socios. Administramos 5 empresas. Y queremos compartirles mucho de lo que hemos vivido, de lo que hemos platicado, de lo que hemos aprendido también. Y pues bueno, Sandra, bienvenida a nuestro primer capítulo. Gracias, Pablo. Padre que podamos hoy pues unirnos, ¿verdad? Después de más de 5 años que nos conocemos todos. 5 años, 6 años. Y hablar de estas experiencias porque creo que todos justamente antes o hace unos minutos antes de empezar estábamos hablando de distintos puntos donde todos, ay, sí, ¿te acuerdas? Y esto, creo que ha sido padre cuando ya en estas etapas en las que estamos nosotros liderando estos negocios, pues poder compartir esas experiencias también con otros clientes y ver cómo les ayuda desde nuestra perspectiva, en donde cada uno es experto, ¿verdad? Como tal vez yo desde la parte de marketing, tú desde el área contable, de finanzas, fiscal, tú también desde la parte del emprendimiento, desde el área de calidad que fue tu fuerte, digamos, cómo al transmitirle esto a estas personas, es como que, ¿qué? Nunca lo había pensado así, o les cambias, o sea, una sola palabra llega y cambia ya la perspectiva o el rumbo hacia donde está llevando esa empresa. Hace rato platicábamos, Edgar y yo, Edgar es otro socio, y platicábamos cómo a veces un video, una charla, te da un clic, es un clic, o sea, ya tienes el 99% y te falta ese clic, ese empujoncito. Y pues eso queremos ser para esta comunidad de emprendedores. Exacto. Sí, yo creo que todos nos hemos encontrado en esa parte en la que tenemos la respuesta y el cliente muchas veces está dando vueltas en círculos sin encontrar lo que necesita hacer y tú le dices, oye, ¿por qué no haces esto? Dice, oye, sí, y cree que eres un genio, pero realmente lo que pasa es que tú también te encontraste en esa misma situación un par de años antes. Y también estabas dando vueltas en círculo buscando una respuesta. Entonces, sí, toda esa expertise ahora sí que vale oro. No solamente para resolver el problema cuando lo tuviste, sino para compartir esa experiencia con los clientes. Digo, yo incluso muchas veces les he dado consejos de áreas que no son mi expertise, como es el marketing. Obviamente, pues ya les digo, bueno, ahí existen estos tipos, te recomiendo tal persona, pero ya les diste un empujón en la dirección correcta y eso se agradece bastante, ¿no? Pues lo que queremos es compartir toda esa experiencia con el público. Muy bien. Pues bueno, ¿por qué no comenzamos presentándote, Sam, para que te conozcan? Ok. Yo quería que empezaras tú porque creo que sería muy bueno, más bien si platicamos desde esta empresa que nos unió a todos, ¿cómo fuiste tú? Más bien, ¿cómo empezaste? Que siempre hemos dicho, o para mí, tu experiencia es un caso de un crecimiento personal enorme, que en algún punto nos unimos justamente por necesidades que estabas pasando como empresario, y tal vez ahora sí hablar desde ese punto donde nos unimos nosotros, porque esa expertise, en este caso es de marketing, en el caso de Daniel y de las personas que estuvieron en ese momento, fue tan elemental para las empresas. Yo creo que sería padre que hoy, que es el primer episodio, empecemos a hablar de cómo fue, de cuál es el principio, porque el principio empieza por ti justamente. Bueno, sí, pero primero preséntate, sí, que te conozcan y ahorita agarramos. Pues soy Sandra Muñoz, soy publicista colombiana. Sí, orgullosamente. Y pues la última han sido pues estos 10 años de experiencia acá en México, donde he podido pues ejercer la carrera desde el área de marketing digital, ayudando a muchas empresas del sector de servicios industriales a nivel nacional. Y pues ahí es donde más adelante van a ver cómo coincidimos todos. ¿No? Muy bien. Y Dani, gracias, Ana. Gracias.
Bueno, pues yo, Daniel Campos, mexicano, orgullosamente también. Con todo ¿Cómo? Saltillense. Saltillense. Resido y forjado aquí. Digo, he vivido en otras ciudades, pero aquí nací y aquí he crecido. Y aquí he hecho los negocios siempre. Entonces, yo estudié contador público en la Universidad Autónoma de Coahuila y ahí mismo hice la maestría en Administración y Finanzas. Realmente yo creo que mi currículum más habla de todo lo que hemos hecho en la práctica que lo que hemos estudiado, ¿no? Entonces, ahorita actualmente dirijo Alcon como socio director, que es una firma contable y fiscal, y nos especializamos en todo lo que es la estrategia, la planeación fiscal y pues ayudar a los clientes donde se les atora la carreta, ¿no? Muy bien, pues gracias. Y vamos a platicar mucho ahorita. Pues yo soy Pablo Zaragoza, orgullosamente mexicano. Soy silagüense de Guanajuato, pero yo soy como Facundo Cabral, siempre le he dicho, no soy de aquí, no soy de allá, porque todo México es mío. Como ustedes saben bien, tenemos muchas oficinas a nivel nacional, desde Apodaca, Monterrey, San Luis Potosí, Querétaro, entonces me siento de todos lados. Para mí es bien emocionante que estemos aquí porque aparte de comunicar, dar algunos tips o algunos aprendizajes, por ahí dice Michael Jordan que subas tu tasa de bateo. Entre mayor tasa de bateo tienes, mayor oportunidad, o sea, mayor tasa de bateo que vas a cometer errores, cada error estás más cerca del éxito. Entonces yo creo que mucho lo que hemos venido haciendo en todas estas etapas ha sido justamente en cometer muchos errores. Yo siempre he dicho que Yantique, Grupo SEO y todas las marcas están hechos de puros errores, puras áreas de oportunidad. Ahorita comentábamos detrás de cámaras o de bambalinas de cómo iniciamos. Yo creo que yo creo que no soy tan bueno en marketing o en la área fiscal, más sin embargo creo que encontrar las personas correctas, a las personas que luchamos hombro a hombro, y tenemos otro equipo todavía, ¿verdad? Nosotros somos los bonitos, o sea, toda la parte bonita. Hay un libro que se llama The Myth, el mito E, y te habla de dónde inicia el emprendedor. O sea, te habla de dónde inicia, si viene de la parte financiera, donde normalmente el financiero dice, sí, dan los números, güey, hice la corrida, dale. Y luego te habla de la parte del operativo. En el operativo dice, sí sale, güey, sí sale, no, hombre, tú échamelo y sí se puede, sí se puede. Luego viene el de ventas, ¿no? Si hay mercado, güey, si hay mercado, dale. Yo creo que yo vengo de la etapa de operativa. Muchos años me dediqué al control de calidad, viví en ello y un día por necesidad, la verdad no había visión, era por necesidad, decidimos emprender. Entonces, no sabíamos facturar, los clientes se portaban muy bien porque recuerdo que me decían, oye Pablo, yo les decía, oye, ¿qué onda con el pago? Pues mándame la factura. Y yo, ¿cómo es factura? A ver, vete al SAT, date de alta, mándame la factura. Entonces muchos clientes se portaron a la altura. Fausto Paz fue el primero que nos dio la oportunidad. Un saludo a Fausto. Un saludo. Nos dio la oportunidad y yo creo que en el camino siempre es una decisión de querer emprender. Y emprender son muchas razones. Yo siempre he dicho que la palabra emprendedor está choteada hoy en siglo XXI porque pensamos que emprender solo es el que emprende empresas, sino hay grandes colaboradores que emprenden en grandes empresas, grandes proyectos, como el equipo que tenemos aquí que nos ayuda a hacer toda la parte del podcast, etc. Pero hablando en la parte de emprendedurismo de empresas, yo creo que en ocasiones ya naces con visión, en ocasiones mis papás fueron comerciantes mucho tiempo y de ahí yo soy movido, más sin embargo nunca lograron ser empresas como tal. Nosotros en la familia subimos ese nivel. Es bien diferente ser emprendedor de pyme o ser emprendedor de un comercio. Yo creo que es diferente, todo es bien retador. Cuando quieres formalizar es bien complicado el camino. Es más fácil ser informal que ser formal. Pagar nóminas al 100, que muchos tal vez iniciamos en la informalidad. Pero justamente este podcast y la experiencia de nosotros se trata de cómo puede ser formal y el negocio con buena planeación, buena estrategia, cómo el negocio te puede ir avanzando hacia adelante y te puede ayudar a todo hacerlo por. Y al final les vamos a platicar en los episodios cómo logramos hacer un grupo de cinco empresas y creo que son 11 oficinas a nivel nacional, cómo lo íbamos haciendo. Pero yo creo que de ahí podemos partir, de dónde nace. Yo vengo de la operación, yo pensaba que la operación era todo lo que se hacía. Yo recuerdo que le pagaba 2,500 a un contador para que me hiciera la contabilidad. Era lo menos que yo volteaba a ver. Yo creo que por ahí podemos agarrar brecha, abrir brecha, donde para mí el contador es, ¿cuánto necesitas, güey? 2,500, ahí te va. Me tocaba hacer las hojas de trabajo, no él hacía las hojas de trabajo, iba al banco y pagaba.
Y yo la contabilidad nunca la vi. Yo creo que ese es un gran error, ¿O área de oportunidad? un gran área de oportunidad. Yo creo que es un cambio de mindset que tenemos que hacer. Yo creo que si bien tu área no es ventas, marketing o el área financiera o el área operativa, creo que sí debes de ser un multitask en actividades esenciales. En esenciales. Una de ellas para mí son las finanzas. Nuestro director financiero Edgar, o sea, toda la parte financiera la tiene bien controlada y desde ahí puedes hacer muchas estrategias a la parte operativa. ¿Cuáles son los retos que te has encontrado, por ejemplo, de cuando recibes clientes en el despacho? ¿Cómo ven la contabilidad? Uy, pues ¿por dónde empiezo? Pues para empezar, todo, digo, los que no somos contadores, obviamente la vemos como un requisito, ¿no? Como, ay, es algo que tengo que hacer, no es si quiero o no, y lo ves como un requisito, ¿no? Y yo creo que ahí hay un paralelismo con los sistemas de calidad, que los vemos como algo que tienes que hacer, que no quieres, que no sirve para algo, que es un requisito, ¿no? Pues, que es algo a lo que no le puedes sacar provecho, pero sin embargo, es una herramienta muy poderosa si la sabes utilizar. Ahora, ahí hay mucha información en las finanzas, en toda la información financiera, hay muchos datos que puedes utilizar para tomar decisiones, para detectar problemas antes de que se vuelvan graves. ¿Por qué crees que, o por qué creen, mejor dicho, que normalmente ven el emprendedor lo ve como un requisito? Yo así lo vi muchos Porque años. no lo entiende. O sea, No lo entiende, desconocimiento. ¿Sí? No sabe el potencial que tiene para ayudarle a tomar decisiones o para mejorar o hacer crecer su negocio, ¿no? Pues mientras lo damos como un requisito, realmente lo va a hacer. O sea, parece que como dijo Henry Ford, si piensas que no puedes y si piensas que puedes, también También estás en lo correcto. Igual con esto, si piensas que es un requisito, va a ser un requisito y una piedra en el zapato. Pero si piensas que es una herramienta, lo vas a utilizar como una herramienta. Yo creo esa parte que dice Dani, justamente que veas que la contabilidad y las finanzas son una herramienta para tu negocio. Y a mí me lo dejó muy claro justamente nuestro CFO, una vez hablando con él, donde pedí una información numérica y dice, si tú no conoces tus números, nadie te va a tomar en serio como empresaria. Nadie. No vas a poder negociar, no vas a poder hacer nada si no conoces tus números. Y desde ese momento que me lo dijo, o sea, de años para acá, empecé a tratar de trabajar y entender lo más que pudiera los números, porque definitivamente pues no es mi área de expertise, ¿no? Pero creo que eso, o sea, en el momento en que me lo dijo, sí fue como un wake up de si es cierto y me empiezo a dar cuenta por qué, Daniel, como lo estás diciendo. O sea, si yo lo trabajo como un requisito, aparte de que va a ser tedioso, no voy a entender cómo poder usar los números justamente a favor de mi empresa. Cuando entiendo que conocer los números sí va a ser elemental y va a ser hasta funcional, como lo decía Pablo, por la experiencia que tiene. Cómo llegar a entender tanto los números, que decir, es tan esencial que te repercute en la operación como tal de tu empresa. Entonces, yo creo que hoy hay mucha gente que se acerca a tu despacho, ¿verdad? Con tal vez, bueno, desde tu expertise debe ser tal vez cosas muy básicas las preguntas que tenga un empresario como tal, pero sí quiero hablar, por ejemplo, yo recuerdo algo tan básico como el costeo. Sí. Y quiero comentarles algo porque yo me acuerdo mucho que la cosa en la que más me impactó el tema del costeo fue, no vamos a hablar de empresas, pero trabajar en una empresa que era multinacional, que tenía más de 25 años en el mercado y darme cuenta que al momento que pedían una cotización se demoraban más de 2 meses en cotizar porque no tenían claro cuál era el costeo como tal del producto que producían y entonces, ¿qué pasaba? Que esa cotización se demoraba más de 2 meses en enviar, pues imagínate cómo alargas el proceso de venta, no más por no saber tus números, pero fuera de eso, lo peor de esto es que la cotización era al tanteo. O sea, 25 años trabajando con multinacional y no entender cuál es el costeo de tu producto o de tu servicio, que Dani en eso es un experto también. Claro, y cuando vas empezando, obviamente, digo, yo creo que hasta los contadores lo hacemos un poquito al tanto al principio, poco a poco haciendo la necesidad de ir conociendo tus márgenes de utilidad y los costos que implica el ir creciendo, el ir duplicándote. Vas haciéndolo cada vez un poquito más en un Excelito tal vez primero y luego vas evolucionando poco a poco tu forma de costear. Y ahí está una clave muy importante en el crecimiento. Yo creo que es una de las primeras piedritas que te vas a topar, no la única, hay muchísimas.
pero es una de las primeras piedritas que te vas a ocupar. Si no haces un costeo, si no entiendes cuánto te cuesta vender lo que vendes, producto, servicio, no importa, no vas a poder seguir creciendo, no es escalable tu negocio. Y es entendible en una empresa que va empezando, pero es increíble ver y te das cuenta que existen empresas medianas e incluso grandes o muy grandes, que son incluso transnacionales, y no tienen bien definidos sus costeos. Un poquito están todavía en la etapa de hacerlo en un Excelito y un más menos, ¿no? A ojo de buen cubero, pues como cuántas personas ocupamos, pues como cuánto o materia prima ocupamos, o más o menos cuánto nos vamos a tardar. Y es un más o menos que tú sabes que en proyectos grandes, y no me dejarán mentir, ese más o menos, ese pequeño margen, entre comillas, se puede volver una pérdida enorme o una ganancia enorme, ¿verdad? También. Sobre todo, Dani, para las empresas que se dedican al servicio. O sea, nosotros, nuestra especialidad ha sido empresas de servicio. Una empresa de servicio, una empresa de producto, se maneja bien diferente, Sí. súper diferente, porque si tú manejas una empresa de servicio, tienes que entender que cada persona, llámese colaborador, empleado que colabora en la empresa, es un inventario. O sea, si la persona son 208 horas al mes o 48 horas a la semana, y la gente solo trabaja 40 horas, ya tengo una merma de 8 horas por semana que tú tienes que pagar y el cliente no te paga. Y la otra, ahorita comentaban mucho sobre temas de sistema. Yo creo que no importa si estás certificado en ISO o no, o en alguna certificación, que nosotros estamos certificados en ISO en el 2015, más sin embargo, yo recuerdo mucho cuando inicié, yo necesitaba meter controles, no sabía cómo, ¿verdad? Inicié con mucho entusiasmo de emprender, pero empecé a generar mi propio sistema, los propios formatos, empezar a documentar. Hoy entiendo lo que es un SPO, lo que es un procedimiento, lo que es un formato, un KPI, un iWeb, lo que sea. Más sin embargo, yo creo que de los arranques, cuando emprendes por instinto. Más sin embargo, empezar a controlar quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer y qué va a hacer, o sea, los cómo, ¿no? Yo creo que es importante. Yo recuerdo mucho cuando Fabi nos certificó la primera vez, llegó, me dijo, a ver, ¿qué tienes? Ve el sistema y me dice, mira, estos son los cómo y tú ya tienes el 50-60%, hay que acoplarlo a tu moneda de trabajo. Y yo creo que es importante que el costeo la gente lo conozca, es importante hacer un kick-off desde el inicio y poder decir, eso es lo que va a costear. Uno de los grandes problemas, sobre todo cuando tienes servicio, es que la atención al cliente la tienes que costear, el soporte lo tienes que costear. Piensas que, o sea, normalmente costeas lo que la gente operativa hace, pero espérame, tienes que cargar un costo corporativo si tienes gente corporativa, como en nuestro caso, o tienes que cargar el que factura, el que atiende, el que llama, haces un costeo y esos son los primeros errores. Otro error fundamental, ¿saben cuál es? Te dice, ¿cuánto quieres ganar? Y esta es bien sencilla la fórmula. El costos fijos, variables, etc. me da 1,000 pesos el producto, la hora, el servicio, lo que sea. 1,000 pesos. ¿Cuánto quieres ganar? El 30%. Entonces, le quieres cargar el 30%, pero no, se equivocan. O sea, tienes que cargarle pues el PTU, tienes que cargarle, o sea, el negocio tiene que ser tan noble que el cliente tiene que pagar eso. O sea, tienes que costearlo porque si no realmente, si te cuesta 1,000 y le quieres cargar el 30, realmente a la hora de pagar impuestos no te va a quedar el 30%. No. Sí, creo que esa parte justamente es al final cómo entiendo o no sé, tal vez las personas que están escuchando, realmente tengo un problema en el costeo de mi producto o de mi servicio. Creo que la pregunta es, ¿te ha pasado, sí, que estás no sintiendo, viendo porque operativamente estás vendiendo más, ¿verdad? Y llega el fin de mes y resultó que pagué nóminas, impuestos y me quedó cero en la bolsa, pero ¿cómo si estoy vendiendo más? El dinero desaparece. Sí, Es correcto. sí, son dos indicadores muy, muy importantes. De entrada, primero lo financiero, que te esté quedando un margen de utilidad, pero que también hay un flujo en tu banco, ¿no? Como dice Sandra, al final de cuentas lo que importa es cuánto dinero queda al final del mes en la cuenta bancaria, porque de nada sirve tener una supuesta utilidad proyectada o incluso hasta en estados financieros si a lo mejor en tu cobranza te está fallando. Sí, Tienes que tener eso bien medido. el capital, sí, capital de trabajo. Fíjate, Sandra, me recordó algo. Hasta el financiamiento lo tienes que cobrar según la TIE, lo que nosotros hemos hecho. O sea, si es a 30 días el crédito del precio, o sea, si es a 60 días, pues le agrego la TIE. O sea, tienen que cobrar el financiamiento. O sea, tienen que, para esto, evaluar bien la propuesta de valor, pero tenemos que hacer el financiamiento. Porque en una empresa de servicio, realmente el financiamiento es 100%.
Lo que nos ha tocado es una empresa de producto, normalmente te da una orden de compra por el 20 o el 50%, y empresa de servicio, prácticamente en algunos muy peculiares, y sobre todo si trabajas para la industria manufacturera, no te van a dar una orden de compra, más para servicios. Hay servicios muy peculiares, ¿no? Como en el caso de control de calidad, donde la orden de compra no, y garantizar. Ahí está la pérdida de dinero, porque si el proyecto le vas a invertir 1.500.000 pesos, no importa. O sea, ¿cuánto me sale invertirlo en el banco a un plazo fijo? En ocasiones el proyecto te da más tenerlo en el banco, no trabajar que trabajando, todo por no tener claridad del rendimiento de la utilidad del proyecto. Créditos, al menos en la industria automotriz, que es gran parte de lo que mueve México, son, si bien te va en la industria 30 días, estamos hablando de 60, 90 días, Teóricos. Teórico, sí. Porque no le estás sumando el tiempo en el que por orden de aprobación, que sí, el de la firma de las compra, cortes celestiales. sí, es una chinga. Y estamos hablando de más de 120 días, que para mí sigue siendo absurdo que la industria, con lo que mueve dinero, se financie en las empresas de servicio, que en teoría son más pequeñas que la propia industria. Y que es muy difícil. Normalmente una empresa de servicio va a tener cerca de más o menos un 80% de sus gastos en la nómina. Y con la nómina no te puedes apalancar, no le puedes decir al colaborador, te pago en 120 días o cuando me reciba mi pago de mi orden de compra. No, pues tienes que ir pagando semana con semana si es mano de obra operativa. De hecho, todos nuestros negocios son de servicio, ¿verdad? Estamos preparados, los que nos escuchan, todo el tema de servicios somos muy buenos. Muchos años haciendo eso. Oye, la otra me acordaste ahorita también recuerdo mucho en una ocasión, cerramos un proyecto con una empresa industrial, que ella pues, básicamente mueve el 99.99% industrial, manufacturero, y recuerdo que logramos solicitar la orden de compra. El primer error es que no solicitas orden de compra, ¿verdad? Es la única forma de garantizar el pago. Aunque el vicepresidente sea tu amigo, un día se va a mover y a alguien le vas a decir, oye, ¿qué rollo? Entonces, por favor, pidan orden de compra. El segundo es que llega la orden de compra y nosotros, bravo, llegó la orden de compra. 120 días de crédito. No manches, fatal, horrible. Y luego te pagaban el último jueves de cada mes. Y si te pasabas eso, se iba al siguiente mes. Entonces te ibas de 120 más 30 días más. Y lo que dice Sandra, no sé si recuerdan que hacemos una gráfica de el cliente paga de 0 a 30 días, órale, de 30, pero antes de eso, si no negocias bien desde el principio, ¿qué días te van a dar? Nosotros facturamos todos los servicios, aunque sean mensuales, los facturamos semanalmente, ¿sale? Si yo trabajo, vamos a suponer, el calendario, del 1 al 30 de enero, trabajo y facturo en la primera semana, ya no financias 30 días, ya financiaste 2 meses. Más los 5 días, más el proceso. Es bien importante decirle al comprador, al dueño de negocio, exclusivamente, porque estos son errores que tu dinero va a desaparecer, donde tú piensas que te va a caer lana y no te va a caer lana. Entonces ahí la recomendación, lo que nosotros hicimos fue facturar semanalmente. Semanalmente te mando factura. El primer chingadazo, por así llamarlo, va a ser los primeros días de crédito. Después te cae lanita cada semana. Precisamente la falta de flujo es una de las primeras causas de muerte de una empresa. Es la primerita. Porque ¿qué haces sin dinero en el banco? O sea, llega un punto en el que ya aunque pidas préstamos y aunque lo que sea, llega un punto en el que ya no puedes seguir operando. Es que velo tan sencillo. ¿Cuántas empresas inician, güey, con $1,000,000? O sea, ¿cuántas pymes inician con capital para poder? O sea, el mejor capital de una pyme al inicio, güey, es el capital de trabajo. Es la mentalidad del emprendedor, güey, y el equipo tan fuerte, tan chingón que va a ser. Yo recuerdo mucho que en los inicios asegurábamos la número operativa y les decía, dame el sábado, güey, el sábado les pagamos, denme chancilla. Porque, o sea, llegué a empeñar el anillo, literalmente. El anillo de boda lo llegué a empeñar, güey. Sí, el anillo de boda, de hecho, no lo saqué, güey. Este es otro. Por eso te divorciaron. Por eso me divorcié, güey. O sea, el flujo es esencial, güey. Y luego, otro tema importante ahí es que el emprendedor piensa que el dinero es de él, no es de la... O sea, él piensa que es de él cuando no, es del negocio. No importa si eres persona física o moral. O sea, agarra 50,000 y dice, traigo 50,000 varos en la bolsa. Sí, papá. ¿Qué me compro? No son tuyos, güey. No son tuyos. Recordé mucho hay una fábula de el presidente de Yakult,
Carlos Casuga, y él habla como en las etapas de las estaciones del año, así son los negocios en Japón. Entonces, normalmente yo creo que en Latinoamérica, normalmente agarras un negocio, empiezas a vender hoy y quieres que mañana ya te dé coche, te dé Quieres que en el casa, primer pago ya verte rico, ya verte millonario. Y yo creo que los negocios son a largo plazo, por generaciones, que es lo que tratamos de hacer nosotros, ¿no? O sea, negocios generacionales. Pero yo creo que las bases son principales para poder llevar un negocio generacional. Si no tiene la base clara, ahí está el problema. Y eso es un tema muy cultural de precisamente de América Latina, en donde sí, o sea, asociamos el tema del emprendedurismo con tener lujos, ¿no? Cuando realmente es lo contrario, el emprendedor al principio, y lo dicen todos aquellos que han tenido éxito, primero es métele, métele, métele al negocio, y muchas veces incluso los gerentes o la gente que tienes a tu cargo, a veces gana más que tú, a veces te alcanza para pagar la nómina de todos, pero ya no te quedó dinero para la tuya. Entonces, al principio es eso, tenemos que adaptar una cultura de sacrificio, de decir, va primero por el negocio, ya después el negocio me dará para comprarme lujos, pero cuando esté sano, cuando va creciendo es un bebé. Oye, te voy a platicar una historia. Yo me di cuenta que ocupaba un director financiero porque vi un video. O sea, vi un video de, no tienes director financiero, ¿no? Entonces, invitamos a Edgar, nuestro hijo, y recuerdo que llega a la oficina. ¿Qué onda? Me dice, ¿cuánto ganas, amigo? Y yo, 2,500 a la semana. Y se ríe. Nah. ¿Y por qué chingado las tarjetas de la empresa las tengo hasta el tope? Y yo, es que la tarjeta de crédito de la empresa no es la tarjeta de crédito del emprendedor, güey. Entonces me dice, por favor, hazme un listado de todos los gastos que tienes, etc. Y recuerdo que yo volteé y dije, ¿y este cabrón a qué? Ojo, yo digo, ¿y este cabrón qué chingado se cree, güey? Si yo soy el dueño, güey. Y llegó el siguiente día, aquí está. Entonces recuerdo que me dice, te voy a ajustar tu salario a tanto, la madre, y por favor las tarjetas son de la empresa. Ese es un gran error, güey, porque te vas comiendo la utilidad del negocio. Una vez que entiendo, fíjate, yo renté muchos años, ya en el año 10 fue cuando me compré casa. O sea, en el año 10 después de emprender, me compré casa en el año 10. En el año 13 me compro el primer coche de agencia. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuánto tardaste en comprarte tu primer auto del año nuevo? Nuevo, 13 años. 13 años después de emprender. La casa, 10 años. 10 años. Primero el negocio. Acaba de aclarar que no andaba a pie y no vivía en la calle. No andaba a pie. Pero sí, tenía un bonito coche, me gustaba, pero... dar ese lujo, ¿no? Al principio, de decir. Y la verdad, ¿sabes por qué lo hice ahora? Porque si tú vendes high ticket, si quieres nadar con tiburones, pues en el inicio no es así, pero va a haber un momento donde tu tiempo sea más estratégico. Hace tiempo San compartió un post en LinkedIn que mencionaba que si no tienes departamento de ventas o marketing, que ahorita no hemos entrado en ese tema, pero o sea, el emprendedor siempre tiene que estar vendiendo, porque tiene relaciones, porque puede tener el partner, porque por muchas razones, es la imagen del negocio, güey. Entonces, en esta etapa que estoy más enfocado a la etapa comercial, dije, si quiero nadar con tiburones, pues hay que parecer un tiburón. Espero que así sea, porque si no me los van a acordar de finanzas. Pero sí es un gran reto. Los números es un gran reto. Creo que los números y pues en esta parte también, desde la parte de marketing, para mí, si bien es sumamente importante la administración, pero también de todos modos la administración tiene un límite, o sea, la administración va a controlar ese dinero, a administrar estos gastos, o sea, lo que ya existe, pero ¿cómo hacemos que exista, no? Y la existencia de ese dinero viene desde la parte de venta, ahí es donde empieza esa relación, digamos, con el marketing, pero creo que hay un punto importante y es entender también de cómo funcionan ambas partes, aun cuando son distintas y todo el mundo piensa que es de repente la misma función, ventas y marketing, son cosas distintas, un tema es la parte comercial y otra parte la parte que hace marketing como tal para tu empresa. Creo que es importante, y Pablo no me dejará mentir, de cómo al final inicias. Sería como muy absurdo pensar, o bueno, no absurdo, más bien no en todos los casos se da, que puedas hacer marketing desde el momento uno. Y por eso es tan importante el tener esta claridad, porque ahorita hablabas de la orden de compra y la orden de compra hace parte de un proceso comercial que tienes que tener claro como emprendedor, al menos si volvemos al punto, si vas a vender
para industria, ¿no? En el caso nuestro, donde vendemos para industria, donde vendemos para corporativos, donde hay reglas preestablecidas. Entonces, pero como en el punto que acabas de tocar, Pablo, o sea, las ventas como tal, al menos en un inicio, siempre nacen de ese emprendedor. O sea, siempre nacen de esa imagen o de esas relaciones que va trabajando. Y creo que esto es súper importante porque también hay que pensar que no se puede, el marketing no va a reemplazar aquello que es básico o elemental, ¿sí? Al vendedor, exactamente. Y a cómo esto que estaba diciendo Pablo, porque es la realidad, o sea, un carro vende, es decir, la imagen que estás proyectando vende y tal vez pueda ser el punto uno de esas relaciones o nuevos negocios que quieres hacer. Nosotros en la empresa, ¿verdad? Pensamos mucho en esto de siempre high tickets y todavía ahí pesa más el cómo estás proyectando aquello que quieres atraer también, digamos, para la bolsa y para la mesa del negocio. Me acuerdo, es que yo me acuerdo de muchas cosas cuando vivimos. Yo creo que las habilidades, no solo del emprendedor que debemos de tener todo el mundo, una de ellas es ventas, sin duda. Pero también en ocasiones el emprendedor, como comentábamos del libro del mito Eno, de qué etapa vienes o de qué proceso de la empresa vienes, de qué pilar de las empresas vienes. Nosotros, yo me acuerdo que me la viví 5 años tratando de pagar la nómina cada viernes. Eran 2 de la tarde y yo no tenía para la nómina. Entonces un día hago una introspección buscando contenido y dije, güey, no eres bueno para las finanzas. Punto. Digo, eso fue hace como 10 años. Eres bueno 8 para años. vender, pero no para las finanzas. ¿Es eso? Bueno. Quiero aclarar, tenemos un equipo para Sí. eso. Pero No, pero es importante. He mejorado mucho, pero fíjate, dices un punto bien esencial. Entonces, cuando yo me doy cuenta que no soy bueno para las finanzas, normalmente a veces el dueño quiere estar ahuevado en las finanzas, porque quiere, o sea, Tiene su control. tiene el control del dinero. No, o sea, el estar ahí no vas a tener el control. O quieren estar en la venta o dependiendo. Yo creo que cuando inicias eres un todólogo, sí. Sin duda inicias con muchas ganas, mucha motivación y con todo en contra de ti. Los clientes, tu familia, tus amigos, tu bolsillo y a veces tu actitud, güey. O sea, a veces tu actitud. Yo lloré 1000 veces, o sea, una de las empresas principales que tenemos es control de calidad. Yo recuerdo que estamos dentro de una planta muy grande, una OEM, y recuerdo mucho que me dicen hay que revisar todos esos camiones, etc. Te juro, yo no tenía gente, o sea, rotación a morir en su momento, no podía pagar. Y volteo y dije, ¿por qué chingados fui emprendedor, güey? ¿Por qué por ahí fui emprendedor? O sea, a veces eso mismo te da para abajo, pero cuando vas escalando poco a poco sin perder el feeling de lo que quieres buscar, sin perder la visión hacia dónde quieres ir, yo me di cuenta que yo no era bueno para las finanzas. Me di cuenta que yo era bueno para los sistemas de calidad, para los procesos, para la parte de recursos, inclusive para ventas. Pero finanzas era malísimo. Todavía hasta la fecha soy menos malo que hace 5 años, 8 años exactamente. Pero yo creo que el emprendedor tiene que aprender a delegar, güey. O sea, si yo no soy bueno para las finanzas, güey, entonces pongo a alguien, invito a alguien, güey, que es bueno para la parte financiera. Y luego cuando tienes a alguien como nosotros que tenemos a Edgar, yo creo que tienes que ser bien sencillo para decir. Yo recuerdo mucho a Edgar cuando llegó y me dijo, 2 condiciones. Una, si me vengo contigo, ok, gracias. Y 2, yo tomo las decisiones. En el momento que no tome las decisiones de finanzas, me voy. Y yo dije, ok. Pero el emprendedor tiene un chip, güey. Hasta que lo tuvo que poner en práctica. Pero el emprendedor tiene un chip, güey. Tiene un chip que cree que ser el chinguetas de todo, güey. Y sí conoce su negocio y lo que tú me digas, sí, güey. Sí, cierto. Pero tiene que desarrollar a base a chingadazos, tiene que ir desarrollando los perfiles, güey. Tiene que tener gente a su lado que crezcan con él. Tal vez no el 100% de la... Siempre hemos dicho aquí, tenemos una frase, que el 1 es el 2. Nosotros tenemos el 1, hoy hay 2 que van a empezar a brincar a ser 1, y esos 1, pues el que sigue. Y es esa comunidad. De hecho, por eso hicimos las empresas también, para hacer esa carretera de despegue, güey. Pero aquí el ejercicio, la introspección es, no eres chinguetas en todo, no lo eres, tienes patas de palo y tienes que aprender a delegar y a meter controles. Creo que antes, yo creo que es un punto muy importante. Yo creo que antes de entender para qué eres bueno, que claro que es muy importante, tienes que primero entender
para qué no eres bueno, que necesitas reforzar esas áreas. Digo, tarde o temprano también tienes que ver en dónde tú eres el Messi, ¿no? El número 10, y aprovechar y explotar esa parte. Si lo tuyo son las relaciones públicas, vas a lograr 1000 veces más haciendo relaciones públicas que tratando de hacer tu facturación y tu cobrando. O sea, Sí. definitivamente, mejor contrata a alguien que te ayude en eso y tu resultado va a ser exponencial, ¿no? Porque estás aprovechando tus talentos al máximo y donde no eres fuerte, estás poniendo a alguien que sí es fuerte a hacer esa actividad. Entonces vas a tener 2 puntos fuertes y no solamente uno que aprovechas a medias porque no te alcanza el tiempo, porque te la pasas, en este ejemplo, facturando y cobrando. Cuando no es lo tuyo, a lo mejor hasta te da pena, no sabes cómo moverle al SAT, etc, etc, etc. Pero traes a alguien que sí lo haga. No pagas impuestos, le dices al de la gasolinera, échame 10 Échame mil los baros, tickets. échame tickets, que No, eso ya no se puede hacer. no se puede, pero es increíble la cantidad de pues, prospectos que llegan y te explican su situación y te dicen, hago esto y te dices, pues es que ni siquiera, o sea, ni siquiera es que te estés haciendo algo riesgoso, es simplemente es algo que no se puede hacer. ¿Sabes qué? ¿Saben qué? Yo creo que es un juego de roles. Ahorita mirábamos el estudio de Harvard Business Review y te dice que son 5 etapas del negocio. Existencia, supervivencia, éxito inicial, éxito formal, madurez o crecimiento. Yo creo que es un tema de roles. Por ejemplo, en las etapas que he vivido, tú eres todólogo, después te vas dando cuenta. Justamente es un error que no debemos hacer. Como eres chinguetas, te traes a alguien Menos. menos preparado que tú. No, tráete a alguien más cabrón que tú para que impulse más el negocio. Segundo error o área de oportunidad que tenemos ahí es aceptar que esa persona en esa área en específico sabe más que tú, sabe más que yo, punto. Oye, error, por ejemplo, ya saben que a mí me gusta postear mucho en mi LinkedIn, mi Twitter y la madre, etc. Primer error, a mí me llevaba tiempo hacerlo, o sea, a veces me llevaba 3, 4 días hacer 2, 3 pinches TikTok y etc. Oye, Sandra ya lo lleva a la parte de la marca personal, etc. Por ahí decían que error, el CEO o el dueño no puede llevar sus redes sociales, tiene que tener a alguien especialista para ello. Y no te das cuenta porque piensas que es sencillo, porque piensas que es fácil. Y también la otra es que en ocasiones el rol del dueño, director general, güey, cuando va iniciando el negocio, y muchas de esas veces sin experiencia y capital, tiene mucho sueño, pero tiene mucho sueño y tiene una visión clara que quiere hacer, pero no sabe cómo hacerlo. O sea, yo quiero posicionar un producto, tú quieres, genial, trate un experto. Yo quiero pagar el 100% de las finanzas de la experta, tú quieres, pero no lo haces bien, tráete un experto. De hecho, quiero recordar la historia de algo. Recuerdo que nosotros tenemos un contador que llevaba la contabilidad, pero tampoco teníamos la noción de qué pedirle, entonces el contador hace lo que quiere. Era un despacho externo. Era un despacho externo, después recuerdo que nos trajimos la contabilidad a casa, y después de la contabilidad a casa hicimos toda una empresa de contabilidad, Sí. y dijimos, bueno, pues el departamento de contabilidad lo hicimos empresa. Pasaron 5 años, ¿no? Pasaron Chasqueamos los dedos y ya pasaron 5 años. 3 horitos después. Pasaron 5 años para hacerlo empresa o de ahí nacer un departamento. Pero ve la transición que llevó. O sea, nos hicimos tan buenos en lo que hacíamos, pues cuántos servicios nos dábamos con ella, ¿no? O sea, con ella nos pedían servicios de todo, porque les gustaba el marketing, porque les gustaba la imagen visual, la contabilidad. Y que empezamos a facturar todo con eso, ¿no? Hasta que dijimos, oye, pues el mercado te está diciendo cómo ayudar y les gusta lo que ayudamos, lo empezamos a hacer. Pero fueron 5 años en esa transición. Luego es bien diferente atender la contabilidad hacia adentro que la contabilidad hacia los clientes. Sí. Los procesos, el todo cambia bien cañón. Sí, no, es un tema mucho más complejo. De entrada ya no estás especializado solamente en una sola empresa, que ya la conoces y la dominas. Tienes que hacer procesos que se adapten a distintos tipos de empresas, que aunque en esencia son muy parecidos, cada empresa tiene su particularidad. O sea, no existen dos, son como gotas de agua, no existen dos empresas iguales. Fíjate, de la pregunta que tú, Sandra, que qué recomendabas entrar a un externo. Yo creo que si quieres controlar, primero lo interno si no tienes lana, cuando vas iniciando. Cuando ya tienes lana, tráete a alguien bueno, que te enseñe a ser, que te enseñe a preguntar, que te enseñe a medir, que tú te sientes como director de la marca o director de área, dependiendo, y agarres y sepas qué preguntas hacer. Y si quieres fortalecer, yo creo que hay un momento que puedes para el híbrido, tener tanto el despacho contable interno como un despacho contable externo, porque en ocasiones tienes ceguera de taller.
Pues pasó lo mismo con Dark, ¿no? Que nosotros le llamamos marketing a la imagen corporativa y no tenías esa noción que no era marketing lo que estábamos haciendo, era comunicación interna. Era comunicación interna, comunicación visual. Te invitamos a y dijiste, esto no es marketing. Y empezamos a ser el departamento de marketing y logramos ser reemplazo. También pasaron bastantes años, 5 o 6 años también. Pero sí es bueno. Yo creo que dependiendo de la madurez de cómo vaya el equipo, vas viendo si lo haces interno, lo haces Externo. externo o haces un híbrido. El híbrido te da ventajas de tener lo mejor de los dos mundos, porque lo interno es muy efectivo y muy eficiente, pero tiene sus limitantes en cuanto a que no vas a desarrollar al experto top nivel mundial. Sin embargo, puedes contratar por hora al experto que te va a dar las mejores estrategias y ya tu equipo viene y las implementa, ¿no? Tienes lo mejor de dos mundos, no tienes que pagarle la nómina todo el mes al experto, que sale carísimo. Lo contratas 3 horas al mes, y viene y se sienta con tu equipo, les da instrucciones y tu equipo se encarga de ejecutar de una forma más barata, ¿no? Más eficiente. Yo creo que son etapas, güey. Es que mira, tú tienes un despacho, una agencia de marketing, tienes un despacho de abogados. Ellos te dicen qué corregir y qué hacer, pero si tu empresa es muy operativa, yo creo que necesitas el despacho que lo haga perfecto y otro equipo ejecutor. O sea, Esté al día. que esté al día. Es que imagínate, por ejemplo, no sé, güey, el recursos humanos, el reclutamiento. Imagínate, vamos a hablar de empresas que se dedican a seguridad que tienen 1000 empleados. Yo creo que debes de apoyarte tanto de reclutamiento interno como reclutamiento externo y tener ese equipo ya cuando tu empresa va creciendo, tener ese equipo que ejecute realmente esa parte de las acciones, güey. Porque no importa el servicio que contrates, tú vas y le das un servicio, pero el dueño de negocio no todas las veces ejecuta lo que tiene que hacer. ¿Cuántos informes haces tú, Sandra? ¿Cuántos informes haces tú, Daniel? Les explica razones financieras, pero no saben cómo hacerlo, güey. O sea, les das un servicio y yo creo que ese servicio tienen que adquirir ese servicio y a la par que su empresa va madurando, ese acompañamiento para que ellos sepan cómo ejecutarlo, cómo usarlo, cómo aprovecharlo, yo creo que esa es la palabra. Creo que sí, pero también creo que, definitivamente creo también en que como empresario es al final en qué te quieres enfocar. Porque honestamente yo no soy buena para la contabilidad o demás, ni me interesa hacerlo porque de verdad esa no es mi expertise. O sea, sí puedo entender de forma general y yo confío ciegamente en el soporte que me da el despacho. ¿Sí? ¿Por qué? Porque creo que también al entender justamente, y que tú lo comentabas hace un momento, las limitaciones que tienes como persona, o sea, en tu entendimiento o en tu expertise, pues mejor sigo fortaleciendo la parte en la que soy buena y sigo ese camino porque operativamente a eso, a X negocio, en este caso a marketing digital, se dedica mi empresa. Sí, y mejor. Yo la verdad siempre he sido partidaria de que prefiero pagar lo que haya que pagar a un externo experto en y que me ayude y me quite el problema que tengo. O sea, me quite como que el gastar energía en esto, ajá, y se encargue a yo tenerme que meter para hacerlo. Obviamente, creo que como lo estás diciendo, o sea, teniendo en cuenta también estas recomendaciones que ese experto, ¿verdad? O este despacho externo te va a decir. Pero honestamente, yo creo que también, sí, o sea, por una parte de eso, o sea, entender cuál es tu expertise. Y creo que la parte de dos, sí, como lo comentabas, en qué momento está tu empresa. Porque si mi empresa, no sé, digamos, operativamente, ¿verdad? Yo tengo, digamos, 20 personas, realmente puedo absorber el tener un departamento de contabilidad o no, pues prefiero y sigo pensando en un externo. 50 personas sigo pensando en un externo más que hacer algo interno. Tal vez, como le dices ahí, o sea, en esa modalidad híbrida, pongo a una persona que ayude un poco en ciertas elaboraciones y mano. Yo creo que cuando llega Edgar, como sí fue que aparte socio del negocio, recuerdo mucho que lo primero que me dijo es, métete a estudiar contabilidad. No, y me obligó, métete a estudiar. Entonces, forzado por Edgar, ay, voy a estudiar contabilidad. Y digo, no, no me gusta, no me gusta, no me gusta. Hoy me encantan los números, pero le digo, es que no me gusta. Me dice, cabrón, es que no te mandé para que fueras contador. Ojo, San, ojo, Dani. Te mandé para que entendieras la contabilidad, para que supieras cómo administrar mejor el negocio, para que vieras dónde están las fugas de la lana. Por ejemplo, en A&T tenemos mucho tema de viáticos, ¿no? O sea, y yo decía, ¿por qué siempre nos están madreando con los viáticos? No se facturan, que no se facturan. ¿Por qué se factura hace tiempo?
Güey, porque eso en entrada te va a costar un 35% de ICR. Cuando entendí eso, estábamos con todos, viáticos, viáticos, políticas de viáticos, vamos a darle viáticos, viáticos, factúrenos, 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 ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, yo creo que es importante que aunque tú outsourcies, por llamarlo así, o hagas una tercerización del servicio, es importante que el dueño de negocio entienda lo básico, qué medir, qué hacer, o sea, un ROI, o sea, no sé. Que se vuelva un experto que domine o que lo vaya a hacer él, sino que vaya entendiendo cómo va haciendo esa relación del servicio que contrató con su negocio, con su objetivo. Claro. O sea, cómo se relaciona el servicio que contraté, cómo me va a ayudar como herramienta a lograr mis objetivos estratégicos del negocio. O sea, ese es como empresarios o como directores generales, ese es nuestro principal trabajo, entender cómo cada quien, interno o externo, ayuda a lograr los objetivos de la organización y poner esos objetivos, ¿no? No solamente el objetivo, también la estrategia de cómo llegar ahí, pero son herramientas y tienes que entender cómo funcionan tus herramientas. No tienes que saber fabricar una herramienta, pero sí tienes que saber cómo funciona, para qué sirve. Entonces sí es como, a mí me gusta mucho el trabajo y yo siempre, bueno, no siempre, me fui dando cuenta conforme fui creciendo, porque tenía distintas ideas de profesiones que en realidad eran ideas de negocio. Y después me di cuenta, dije, no, hombre, a mí lo que me gusta es ser empresario, ya más grande. Me di cuenta que a mí me gusta saber de todo. O sea, yo soy muy curioso y ese es un tema que deben de tener los emprendedores. Oye, La hambre de aprender. Dicen por ahí que la curiosidad es la entrada de la inteligencia. Sí, ¿Vale? me gusta. Sí. Porque la Yo creo, y luego, amigo, luego. yo creo que sí. Fíjate que sí, me gusta esa idea. Eh, entonces a mí me gusta mucho aprender. Yo soy muy curioso. Yo desde los 7, 8 años andaba ahí preguntándole al albañil, ¿y por qué así? ¿Y cómo se queda pegada la pasta en la pared? O sea, yo todo el mundo le era primero al mecánico. ¿Y por qué el freno va ahí en la llanta? Y todo preguntaba yo. Cualquier tontería que se te ocurra, yo la preguntaba. Yo era muy curioso. Quería saber cómo funcionaba todo. Yo no iba a ser mecánico, yo no iba a ser albañil, y eso lo tenía claro. Pero a mí me gustaba saber cómo funcionaba todo. Entonces yo creo que eso es algo que te sirve mucho como director o como empresario, el tener esa curiosidad de cómo funciona el marketing, cómo funcionan las finanzas, cómo funcionan las ventas, cómo funciona un sistema de calidad. O sea, el tener esa hambre, y eso siempre lo dice Pablo, el hambre te mueve. Y el hambre de aprender, pues te mueve intelectualmente, ¿no? Claro. Siempre te va empujando hacia adelante. Oye, Dani, ¿tú cuál crees que son como que los 5 básicos que un empresario sí o sí debe de saber de contabilidad? De contabilidad. Ay, buena esa. Yo creo que primero que nada su costeo, saber cómo funciona su costeo. No que él haga los costeos, ni que él cotice y haga las cotizaciones. Va a haber una fase en la que lo tenga que hacer, ya después lo tiene que delegar, pero tiene que entender cómo funciona en lo básico, para que vea la relación que hay entre las variables para poder hacer una buena cotización de un proyecto y que no se convierta en pérdida después. Bueno, quiero aclarar nada más. Cuando hablamos de pérdidas y ganancias, en ocasiones el emprendedor, el empresario, que va iniciando, que tiene... Es que cada empresario madura diferente, ¿no? Sí. Hay empresarios que maduran al año, hay quien madura... Y hablo maduración, te subes al escalón 1 de maduración, son 10 pisos. Sí. Luego el escalón 2 son otros 10 pasos, por así llamarlo. Pero yo creo que en ocasiones, no, yo creo que de entradita, güey, es el entendimiento de estos resultados. O sea, no entiendes si se lee de manera vertical, de manera horizontal. ¿Y qué chingados hago atrás con esa información, güey? Porque el contador llegaba conmigo. ¿Qué significa? Llegaba y me decía, aquí están todos los resultados. ¿Cómo ves? Y yo, no entiendo ni madres, güey, explíqueme. ¿Qué es esto? ¿Y qué es esto? Y ya agarraba preguntas, me iba a YouTube, etc. Pues en su momento no tenía tanta red. Hoy inclusive para licitar un despacho, pues ya vas más preparado, ya conoces qué haces, ya tienes retos, ya conoces, etc. Porque primero es el entendimiento. Yo no creo que todos los emprendedores, güey, o en su mayoría, yo creo que el reto está en cómo entenderlos y luego puedes tener el entendimiento, luego tienes que tener ese liderazgo, esa dirección de cómo entender los números, bajar acciones operativas. Te comentaba esto porque comentabas de entender los básicos, pero los básicos que estamos hablando vienen desde la operación, o sea, vienen en la carnita, o sea, el estado de resultados son acciones que vas a ejecutar en piso, punto, para que te dé utilidad el negocio. Sí. Por ahí hay una frase que dicen que negocio que no vende debe morir, ¿no?
Negocio que no debe morir. Ya me está diciendo que 10 minutos es que estamos bien prendidos. Muy bien, bien. Gracias, Luis, gracias. Bueno, no presentamos a Luis. Ahí está. Allá tenemos a Luis, tenemos a José, que nos están ayudando. Ahorita se pasan a saludar. Pero bueno, yo creo que dimos bueno, vamos a terminar ¿Para cerrar? Para Sí, cerrar. había dicho uno que estás con costeo. Yo creo que el costeo es el segundo el que iba a decir, el entender tu estado de resultados, cómo está compuesto, tener más o menos una proyección de impuestos, o sea, entender más o menos cómo es la correlación entre tus ventas y lo que vas a pagar de impuestos. Yo creo que también es muy importante saber cuánto te cuesta un empleado, porque traemos una idea de que el salario, eso es lo que nos va a costar, y no. Y a veces nos emocionamos con los salarios, porque la gente y el talento realmente vale, pero a veces nos confiamos, ¿no? Y de repente no nos dan las cuentas y dices, ay, creo que me emocioné con los salarios. Es que hay un error de cuánto gana y cuánto me cuesta. Y cuánto cuesta, es una gran diferencia, es casi el doble lo que recibe el trabajador, el colaborador en su cuenta bancaria ya neto libre de impuestos contra lo que le cuesta al empresario, es casi el doble. Porque túmbale los impuestos del trabajador que no los recibe y él los ve como que no son suyos. Pues toda la carga social, güey. Toda la carga social y sus prestaciones, entonces... Su lugar de trabajo, su escritorio, la depreciación. Luego entender la inversión y la depreciación. O sea, ¿cuánto le voy a invertir para poner una persona en el espacio que limita la chingada, la luz, agua, teléfono? Y luego, ¿cómo voy a depreciar? Porque la depreciación la tienes que voltear a ver como un gasto a la empresa cada bendito mes, güey. Sí. ¿Por qué? Porque una computadora o cualquier equipo que esté utilizando un vehículo, al cierto tiempo lo tienes que reponer, no es como que es infinito, tiene una vida útil. Entonces, todas las herramientas de trabajo y todo eso cuestan, ¿no? Y hay que tener identificado un aproximado. Si no tienes los números con pesos y centavos, pero sí entender porcentualmente al menos de cuál lo que le ofrezcas de salario, cuánto en realidad te va a venir costando, una aprox. Y el último, pues el flujo efectivo, entender que lo que facturas no es dinero en el banco, o sea, hay todo un proceso comercial ahí. Y ahora sí que tú dijiste, la venta, dice Pablo, la venta es cuando cae el dinero en el banco, ¿no? Cuando suena la caja registradora. Ahí termina la venta. Entonces, yo creo que esos son los 5 básicos. ¿Cuál sería tu reflexión de este primer capítulo, Sara? No, yo creo que hablamos de 5 puntos muy importantes justamente desde... Hablamos de un chorro de cosas. Sí, digo, cerramos o en cómo, desde un tema tan importante que es el manejo numérico de tu empresa, de la parte contable y de finanzas, cómo realmente puede impactar en temas operativos. Yo creo que en el siguiente episodio podríamos hablar de cómo esto, o sea, justamente cómo podemos hablar de estos problemas operativos que nos suceden a todos. Hablo de temas de reclutamiento, por ejemplo, rotación de personal, o sea, un montón de cosas que no creo que haya una empresa que diga, no tengo problema, no sé, eso no me preocupa. O sea, tipo así, o sea, esto nos pasa a todos. Y cómo viene desde un tema de no haber hecho bien el punto 1, un costeo, sí, digamos. Entonces creo que de acá se desprenden muchos factores, Dani, qué bueno que los compartiste, porque todos hemos pasado en algún momento por algún desconocimiento de estos 5 puntos que los acabas de mencionar, lo que es el costeo, los estados financieros que los mencionaste, Pablo, el tema de impuestos, lo que cuesta realmente una persona, el talento de tu empresa, ¿sí? Y el último, que se me acaba de escapar, el flujo. Y el flujo de efectivo. Siempre hay alguno de estos puntos que al no tenerlo bien te puede hacer un efecto dominó en la empresa. Sí. Entonces creo que es bastante importante tenerlos claros para poder realmente tener esa operación que deseamos tener y esas ventas que estamos proyectando tener. Muy bien. Yo creo que en resumen, sí, sin duda la parte financiera te va a llevar a todo. Edgar y yo tenemos una frase, Edgar Macías y yo, es agarra un problema, y es como un arbolito, ese te va a llevar a desplegar a todos los demás. Los costos te va a llevar a si no estás cobrando correctamente, el costo te va a llevar a si no estás considerando las horas, luego te vas a mermas, a nóminas, luego te vas a si no estoy cobrando la remuneración del marketing en cada cotización o en el proyecto, y eso te va a llevar. Todo está conectado, es como jalarle el hilito al suéter y se descose todo, ¿no? Muy bien. No importa por dónde empieces, se va a descoser todo. ¿Cómo se sintieron en este primer capítulo? Muy bien, muy a gusto. Digo, me encanta compartir. Primer episodio. Sí, las ideas y debatir. Ahí te la das de acordar. Hablamos de un chorro de cosas, un poquito de todo y un poquito de nada. Muy bien, yo creo que en próximos episodios podemos ir hablando en temas peculiares, pero muy bien, me gustó mucho. Ojalá
al espectador le guste un poquito de las vivencias, experiencias que hemos vivido desde la parte profesional, desde la parte de líderes de negocio, desde la parte donde tú eres muy fuerte, que es todo lo de marketing, toda la parte financiera, fiscal, emprendedurismo. Y pues bueno, pues muy contento. Pues gracias por este primer episodio. Contentísimo. Gracias ahí a Luis Fer y a José. Recuerden que esta es una comunidad para hablar de todo el tema de emprendedurismo. Vamos a hablar de muchas cosas de la vida real, de los temas que nos vivimos todos los días. Al igual, si empiezas a seguir nuestro contenido, hay un tema particular que te gustaría que habláramos. Aquí tenemos tela de dónde cortar. Hay muchas historias de 13 años como emprendedores y todo el background que tiene cada uno de nosotros, ¿verdad? Pues muchas gracias, muchas gracias. Síganos en Negocios con Visión, con Daniel Campos, Sandra Muñoz y Pablo Zaragoza. Muchas gracias. Nos vemos.